Listo. Ok, bueno, pues bienvenidos a Letras Vivas del mes de febrero. Sí, mes del amor y segundo del mes del año, entonces estamos bien contentos. Estamos en el Centro de Información en Ciencias Biomédicas, damos las gracias, por supuesto, a la licenciada Lupita Rivera, a buen Rafa y Elena, que nos apoyan aquí con el espacio, la cuestión técnica. Y pues estoy bien emocionado, por supuesto, porque el día de hoy también nos acompaña eh, Gaby Darbel. ¿Estás, Gaby? Bienvenida. Muy bien, gracias. Oye, qué gusto tenerte aquí una vez más. Justo ahorita que estoy viendo aquí tus libros, y permíteme quitar la carpeta para que si algo se alcanza a ver en pantalla, este, que se ve en pantalla, son los títulos de tus obras, que son algunas que ya tuve la oportunidad de presentar. Aquí veo sobre los restos de un Mundi, que ese poemario me gustó muchísimo, al igual que fotogramas, y quiero ver cuáles más me acuerdo, pero hemos estado muy cerca de su obra y es algo que a mí en lo personal me ha gustado, Gaby. Y pues bueno, el día de hoy nos trae un libro que, pues bueno, te alejaste de los poemarios de alguna manera, pero creo que no te fuiste tan lejos porque la prosa es muy rítmica, melódica. Ahorita vamos a hablar de detalles sobre eso y se llama justamente El Tercer Piso. Sí. Entonces tenemos mucho que platicar, Gabito. Primero que nada, platica, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Pues muy bien, pues sigo escribiendo todos los días. Sí. Acabo de terminar 2 libros de poesía, pero quería como tratar de retomar la narrativa. Así es. Ya habías hecho hace años con relato de terror también, ¿no? Sí. Con el de... ¿Cuál fue el primero que te conocí? El de... Se llama, bueno, mi primer libro, En la cerca hay un espejo. Ahí fue donde me conociste. Así es. Que lo presentamos en la librería Porrúa. Así es. En el centro. ¿Qué era? ¿13 años? Híjole, hace muchísimo. Muchísimo. Sí, y te acercaste de nuevo a este género que tanto me gusta. Y fíjate que, como sabes, trabajo con adolescentes. Sí. Entonces, la verdad es que este tipo de relatos es algo que a ellos les atrae muchísimo. Y qué bueno que nos das un referente para poder compartir justo con ellos. Claro. Y pues bueno, Gaby, de hecho yo recuerdo que la última vez que platicamos, haciendo un poquito a la añoranza de estas charlas que hemos tenido, hacíamos un recuento de tu obra. Quedamos, si mal no recuerdo, que tienes 20 años de trayectoria. Sí, más o menos. Sí, es un mundo de experiencia, Sí. un cúmulo de posibilidades que se aterrizan en un libro como del cual ya me muero de ganas de hablar. Está hermoso, Gaby, la verdad es que si bien me gustan mucho tus libros, este va a tener un lugar muy especial para mí, porque pues está padrísimo, no sé, de hecho, justo quiero empezar por ahí. El libro lo publica la editorial Bocho Amarillo, que es de origen potosino. Sí. Creo que te edita Quetzale. Bueno, Quetzale y David, Y David López. Por supuesto, el señor, Sí, bueno, ya no se enseña violencia. Ajá. No, es el señor. Ajá, sí. Es muy bueno, y te ilustra. Estas fotografías son Sí. de Amanda. Sí, son de Amanda Mochenot. Sí, claro. Bueno, y déjame comenzar con la primera pregunta, porque estas imágenes que son súper hermosas, hay unas composiciones entre fotografía y o muy realistas. Platícame, por favor, uno, el proceso, y dos, ¿por qué no están todas a color? Porque yo vi a color estas imágenes. Sí. Y es una experiencia diferente. Es que la primera versión que hubo de ese libro fue con el Diva Negro. Así es. Y entonces el libro tenía papel fotográfico y las fotos pues, se veían además en color. Sí. Pero bueno, pasaron alguna situación con esa editorial y en una feria del libro conocí a David López y le dije, le enseñé mi libro. Y me dijo, no, oye, pues yo te lo quiero publicar. Otra vez, sabiendo de lo que había pasado. Y entonces, así pasó. Pero el libro, obviamente, pues no podía ser en el papel fotográfico porque es muy caro. Sí.
Y entonces él me dijo, ¿sabes qué? Pero las fotografías saldrían en blanco y negro por el tipo de papel. Y así se fue como surgió la idea y me gusta mucho Sí, ese sí, editorial sí. de Bocho Amarillo, Ah, bien. porque, ¿sabes? Siento que ellos promueven mucho, que difunden los libros, que se van a las ferias y eso para mí es muy bueno, ¿no? Mm. Sí. De hecho, yo sí, no quiero tocar mucho el tema de tu editorial anterior, porque pues a fin de cuentas creo que lo que la comunidad de escritores, lo último que necesita es un golpe como ese que tuvo, ¿verdad? Me da mucho gusto que hayas rescatado tu obra, Sí, y si bien, bueno, pues el papel no permitió el color, no. créeme que la experiencia es muy buena. Sí, algunas personas piensan que es pintura Sí, por el blanco y negro. sí. Sí. Pero aún así, la experiencia créeme que se vive aún en blanco y negro, porque, digo, si mal no recuerdo, yo la primera versión que leí, que fue la de física que tú me firmaste, es en negro. Sí, Y sí, no me sí, sí. percaté que como tal había la ausencia de color, porque yo cuando terminé de leer el blanco y negro, leí el digital en color. Sí, claro. Y mi mente registró las imágenes en color, y ahorita que lo vuelvo a ver en físico, Sí. caigo en cuenta que está Ujú. negro. Y además varió un poco el libro, no Sí. solamente en lo físico, sino en el contenido. Aumenté como 3 cuentos más Sí. que el anterior. Bien, ¿cuáles son? Uno que se llama El balcón de enfrente, Sí. Miguelito, Ajá, ajá. Miguelito, y hay otro más, ¿verdad? No me acuerdo. No te preocupes. Sí, sí, sí. No, pues ya tengo. Sí, sí, sí. Mira, Excelente. por ejemplo, O bueno, quizá me pasó esto, Gaby, que como leía ambas versiones, Ajá. los estoy mezclando en mis recuerdos. Sí, mira, por ejemplo, este es nuevo. Sí. ¿Y qué otro más? El balcón de enfrente. Espérame, días raros. Y además les puse como capítulos. Ajá, sí. Así. Sí, sí, sí. Sí. Y Dos dragones. Este tampoco está en la otra versión. De acuerdo. Bueno, entonces creo que hay que hacer como ahí un frente a frente para ver más detalles, pero me encanta que cada obra mantenga una esencia diferente. Sí, Y claro. pues, si estás de acuerdo, Gaby, me gustaría que entremos digo, ya no me meto en tu biografía, estoy confiando en que nuestro público se acuerda de ti y toda tu biografía. Si estás de acuerdo, entramos yendo a la obra, Sí, está porque yo tengo bien. muchas ganas de Ok. de acuerdo. Fíjate, Gaby, ya extrañaba tu prosa, extrañaba los relatos de terror, pero quiero platicar contigo justamente sobre los capítulos. ¿Cómo decides qué cuentos radican en qué capítulo? Ah, ya. Pero Sí. para eso sí quiero ser como para nuestro público que no ha tenido la oportunidad de leerlo todavía. eh, Quiero que piensen, y es una mala referencia, será una referencia, pero quiero pensar que tienes muchísima influencia de los cuentos de Amparo Dávila, salvo sus marcadas excepciones, Sí. el tipo de terror, cómo maneja ella la cuestión de que no te tiene que describir el terror real, sino que tú sabes que está ahí. Tú sí no nos dejas tan lejos, nos acercas un poquitín, pero tampoco es como un terror como el de María de Enríquez, Ah, que sí. esto ya te enfrenta y te salpica el terror. Sí, sí, Entonces, sí, sí. creo que estás intermedio entre esos momentos, o al menos esos tipos de descripciones, y lo hago con el fin de un poquito, acercar a los lectores como a qué esperar, porque obviamente tu estilo es diferente, y creo que habrá más elementos que poco a poco los vamos marcando, si estás de acuerdo, pero comienzo con esa pregunta. ¿Dónde, bueno, dónde empieza un capítulo y dónde termina el otro? Ajá. Pensando en tú como escritora, ¿cómo decides dónde partir y dónde separarlo? Ah, sí, es que depende de los Sí, temas de así los es. cuentos. Por ejemplo, sitios tatuados con ceniza, viene el tercer piso, urgencias, tras tus huellas,
y Los rostros de los dragones, que son cuentos muy cortitos, Sí. son cuentos cortos, y además tienen como cierto relación con la muerte. Cielos Rojos, que es el funeral, Miguelito, el balcón de enfrente, la Odisea del señor X, y la primera encomienda tiene que ver con el crimen organizado. Sí. Entonces, por eso se llama Cielos Rojos. Días Raros es una combinación de varios temas. El aroma amargo de las naranjas, que es de fantasmas. Miradas, que también es de fantasmas. La Yaya, que es sobre una bruja. Sí. Amargo, que más bien nos habla sobre un fantasma, pero como de la culpa, que tiene que ver con la culpa. Raquel, la del 13, que es como un zombie. Sí. Tintas Negras, no es cierto, Cenizas y Amargura. Luego viene Tintas Negras, que también es otro fantasma del pasado. Berta y Tadeo, que son como unos vampiros. Dos Dragones, que es así como fantástico. Y Tercera Llamada, que también es de fantasmas. Luego viene Sosiego. Sosiego son cuentos que no son de terror, sino que son fantásticos. Entonces viene La casa que se robó la luna, La noche de Buenaventura, que es un poco de brujas, El juego, que es un cuento como fantástico, pero no es de terror, y Combate, que es sobre como un pequeño duende que anda por ahí. Entonces, por eso dividí así, porque hay algunos que sí los pongo como en un pueblo y que pasan cosas como un poquito relacionadas con el crimen organizado. Sí, de hecho, yo justamente estaba buscando como esas conexiones, porque en un principio decía, capaz que Gaby nos está haciendo spoilers de lo que va a pasar con los personajes, Ajá. pero algunos cuentos se salían. En otro momento dije, no, tal vez Gaby nos quiere situar en locaciones, Ajá. pero a veces se salía. Sí. Entonces decía, no, tengo que preguntarle, porque esta cuota que nos está dando de dónde empieza y termina, no necesitaba escuchar de ti. Claro, claro. Ok. Otra más. Aprovecho que tenemos público presente aquí en sala. En cualquier momento, siéntanse cómodos y libres de decirnos, tengo una pregunta, un comentario, una sugerencia. ¿Me escucho? Me daría mucho gusto. Por favor, por favor. Y también, adelante, bienvenidos. Y también tenemos público por el Facebook Live. Entonces, va a haber preguntas tal vez en la transmisión en vivo. Ajá. Entonces, le vamos a pedir a Elena que si ubica alguna, nos lo Sí. comente y lo podamos expresar. Perfecto. Bueno, entonces, en lo que van pensando qué pregunto participación, lanzo una pregunta yo, o un comentario. Me desbloqueaste un miedo de la infancia, bueno, varios. Ajá. Uno, que es este cuento del niño que está en la escuela y tiene que ir al baño, va contando los elefantes. Recuerdo vivir de niño en una casona que el baño estaba hasta el fondo de un pasillo y tú sabes que pues, la luz de esos lugares luego es muy escasa. Entonces recuerdo que de niño llegar a salir en una noche era impensable, o sea, sí, me claro. daba muchísimo miedo y cuando leo este cuento que aunque se desarrolla en una escuela, me causa bastante temor. Sí. Pues fíjate que te voy a decir que ese fue un temor que yo viví. Sí, te creo. Porque yo estuve en una escuela que era un edificio muy antiguo. Es de urgencia. Exactamente. Bueno, la escuela tenía unos baños muy lejos, sí. Entonces yo tenía que caminar y sí te daba mucho miedo porque no había nadie, ¿no? A veces te salías de clase y te ibas caminando hasta allá. Y te juro que cuando escribí ese cuento, tengo tan nítidas las imágenes de esos momentos en que tenía que ir. Y yo me acuerdo que el baño tenía muy altos los techos, de esos pues, de edificio antiguo, ¿no? Y sí, por eso surgió eso. Y además un poquito también hablo del acoso escolar. Sí. Que también, yo creo que no hay una persona que no haya vivido acoso escolar en algún momento de la quinta primaria, secundaria. Sí. Se ha luchado mucho como para, decimos, erradicarlo, ¿no? Sí. Yo digo erradicarlo porque mientras no desaparezca, exacto. Algo estamos haciendo mal. Y todavía se da, que es lo que sabes de casos. No, y espérate, el acoso escolar está trascendiendo las paredes escolares, entonces a través del ciberacoso y otras cuestiones bien complejas, sí. Esta pesadilla de la realidad se extiende más allá de los muros de las escuelas. Sí. Muy bien.
Entonces, no sé si ya hay preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, no te preocupes, ahorita se anima. Sí. Va. Hay otro que también me encantó, porque recuerdo que las locaciones, al menos durante mi lectura, pues son clave en los relatos. O sea, si bien estos miedos originales de cada uno, por X y Y que surgieron, y los traes a colación, y no nada son como las arañas o como temas que por lo regular cuando nos acercamos al terror, son los que se abordan de inmediato, ¿no? Sí, No, claro. tú buscaste terrores más profundos. Sí. Se agradece. Es en el sentido de que la lectura trasciende otro plano, o sea, ya no es el típico terror cotidiano. Sí, claro. Sí, entonces, eso me gustó mucho. Lo de la presencia de bueno, mejor lo de los espacios físicos. Yo pensaba que todo se iba a desarrollar en casas. Ah, ya. Yo dije, ¿sabes qué? Me encanta, porque la presencia de los fantasmas, los ruidos, los miedos, las sombras, las presencias. Dije, va a estar en casa y todo va a Como subir en muy las casas. gótico. Muy Ajá, gótico. sí, Me como algo muy encantó. gótico. Algunos cuentos sí son un poco góticos, pero hay otros terrores que tienen mucho más que ver con la cosa social, ¿no? Sí, Los terrores sociales que están por ahí, que no se ven, pero que nosotros los vivimos todos los días. claro. Sí. No, y aparte, tú lo sabes llevar muy bien, Gabriel, déjame te lo agradezco. O sea, yo cuando dije que este libro me encantó, va en serio. Llevas muy bien las historias, porque a fin de cuentas es súper tentador aventar el miedo de golpe Ajá, y sí. tú lo dejas ahí, lo presentas. Como en pequeñas dosis. Me encanta, me Exacto. encanta, me encanta. Sí, sí. Y te digo, y si bien no debería hacerlo comparar con otros autores, te aventé de golpe dos autores para que esté como Ajá. viendo más o menos qué esperar. Ok, y en la parte de los exteriores, yo sé que también, o sea, los interiores dan mucho miedo. El perro gótico, obvio, es un referente que parecía que ibas para allá, pero con los exteriores también creo que hay un trabajo muy bien logrado, porque a veces creemos que el escritor se encierra y su mundo, y es a donde voy, y su mundo es ese cuartito, ¿no? Esa casa, esa historia propia personal. Sí, claro. Y entonces uno como lector esperaría que se desarrolle ahí. Sin embargo, tú lo llevaste más lejos. O sea, un ejemplo de la escuela. Adelante, bienvenidos. La escuela es un gran ejemplo. La calle, eso también me encantó. Entonces me gustaría que me platicaras cómo elegiste las locaciones de los cuentos, como también como para dimensionar hasta dónde llega este terror. Sí, claro. Bueno, pues tiene mucho que ver con la ciudad, ¿eh? Sí, Por ejemplo, hay un cuento que tengo ahí que se llama, te digo, espérame, ay, sí, el de la Yaya, sí, claro. sí. Bueno, el de la Yaya es un cuento donde yo hice como una especie de mapa, en donde es el recorrido que los personajes van a hacer por una colonia, ¿no? Entonces ahí se va diciendo el nombre de las calles, que son calles de San Luis Potosí. Y yo quería hacerlo así, porque aunque haya personas que a lo mejor no son potosinas, no importa si no les dice nada, pero los que sí son potosinos sí les va a decir. Y traté de que fuera como una especie de mapa, donde van recorriendo los personajes las calles de la parte del Saucito. Otro cuento que tengo aquí que se llama Amargo, son lo que se llamaba antes las cuestas del cochino, bueno, que todavía se llaman cuestas del cochino, A ver, bien, pues, que es por la carretera a Guadalajara, que es así como un poco peligrosa, porque está como en un cerro, y siempre ha sido muy peligroso y hay muchos accidentes, ¿no? así por la forma del Por la forma camino. como una serpiente, ¿no? Entonces, eso se desarrolla en las cuestas del cochino, que además tienes que ir muy lento, y al personaje ahí se le aparece un fantasma, porque va muy lento, ¿no? Luego también hay otro cuento que es de una casa. En esta casa pasa un asesinato. Y en realidad sí pasó el asesinato en esa casa. Entonces, y hay un naranjo, y yo pongo aquí en el cuento el naranjo, y en cierto modo las naranjas
son como esa fruta venenosa que hace que los personajes se vuelvan cada vez más malos. Entonces, por eso juego un poco, pero sí tiene mucho que ver también con los escenarios de San Luis Potosí. Sí. Yo tenía un poquito de duda justamente con eso, de la universalidad de los relatos. Como sabes, muchas veces los relatos de terror, es una generalidad, pues, ocurren en todas partes, porque la gente le gustan tanto las historias, en el caso de las leyendas, que las adoptan como propias. Llega un momento en que la misma leyenda aquí es la misma que de Zacatecas, que de Yucatán. Claro. La Llorona. La Llorona, nos podemos remitir. Sí, Hay sí. estudios, si mal no recuerdo de eso, y lo remiten hasta tiempos. Quiero pensar que donde hay un río, hay una Llorona. Exactamente. Pero bueno, entonces, bueno. Y a propósito de eso, tú tomaste una especie de leyenda, mito urbano. Es que estamos agarrando en todos lados, ¿eh? Que es el meter niños en las construcciones de las presas, que es el caso de Miguelito. Miguelito. No, Miguel. Lo que pasa es que yo reflexionando, decía, ¿cómo es posible? Porque cuentan en las leyendas que cuando van a construir una presa o un puente, entonces que agarraban a un niño y lo encerraban vivo ahí. Y entonces se me vino a la cabeza, dije, bueno, ¿quién podría? Vamos a suponer que la gente diga, sí, lo metieron al niño. Pero ¿cómo vas a meter un niño? O sea, ¿quién son aquellas personas que son capaces de hacer eso? Entonces creen unos personajes en un cuento que hacen eso, ¿no? Que de hecho la lógica, y sí es cierto, o sea, platicando con gente que ha escrito sobre ese tema, dicen que como, ves que cuando empieza la presión fuerte sobre las capas de las compuertas de las presas, el ruido de la presión del agua suena parecido al llorar de un niño. Entonces, por eso la gente dice que son los niños enterrados en los cimientos los que empiezan a advertir, pues, córranle, porque puede esto va pasar para algo abajo. ahí, claro. Y de ahí surgen leyendas que, y yo tampoco creo que sean... No, no son de verdad, pero yo dije, voy a aprovechar la confusión. Claro, claro. Pero manejas bien porque los relatos que he escuchado a propósito de comparar tu obra con otras obras, con el pienso tuyo y gente que no estoy mencionando ahorita, la llevas más allá, por los regulares. Ay, cuenta la leyenda que metían niños y mujeres embarazadas para que tuvieran los niños después. Y ahí queda. O ya cuando estaba cayendo la presa, tú llevas un nivel diferente del relato. Si bien el sacrificar a un niño, muchos niños, o de la construcción, te genera una sensación de incomodidad como ser humano, ok, sacrificas a unos por otros, te lleva a una reflexión de, tú lo dijiste, ¿a quién se le puede correr? Tú les diste voz y presencia. Porque existe la leyenda, entonces tú dices, ¿cómo alguien puede hacer eso? Sí, aquí están los culpables ficticios de un relato fantástico. No, exactamente. Me encantó, me encantó. Entonces, bueno, ¿a qué voy con todo esto? Creo que si nos vamos a la parte creativa, en la parte del desarrollo de las historias de terror, que es un género muy abordado por, al menos los mexicanos, encanta el terror, pero los japoneses también. Los mexicanos nos consideramos expertos en el terror porque lo consumimos mucho, desde la oralidad con las leyendas hasta las escuelas con esos relatos de terror, que a veces a los chavos no sabemos cómo hacerlos leer, pero les comentas esto y les encanta. Yo me calé con un cachito y los dejé así como de, ¿lo quieren leer? Vamos a platicar en biomédica ¿qué es? Hoy es 21. El 21, el 21 de febrero, el programa Idarben, no se lo pierdan, va a estar por la red de biomédica y vamos a estar compartiendo en otros espacios. Entonces, es un gran elemento. O sea, estos niños saben que no es real, pero estas historias les remiten a cuestiones sensoriales muy arraigadas en nosotros como comunidad. Y eso se agradece que no nos diste lo mismo que esperaríamos de un cuento tradicional o de las leyendas o de los autores que no son de nuestro país, pero que ese folclore
porque también se nutre del folclore. Sí, eso me encanta, el Sí. del folclore. De hecho, me encantaría que desarrolles del folclore, pero nada más voy al cierre de esto, lo abrazamos y nos da como de leerlo porque hay momentos que digo, sí que terminé de leer el del baño en la escuela, pero también me estaba recordando cosas. Entonces, platícanos, por favor, esta parte del folclore y la influencia que tiene en tu obra, rescatando también esta presencia de lo propio. Porque me encantó ver las canciones potosinas, pero también pensaba, ¿no? O sea, ¿qué pasa si alguien que no sea de aquí lo lee? ¿Lo entiende igual? O también veía, no sé, nombres que decían, tal vez vaya una pista, ¿no? Con Quiroga o con... Pero no, en realidad están ahí, ¿no? Están coincidentes y creo que sí y no. Pero platícame, por favor, lo de Pope. Bueno, lo que sucede es que los cuentos que yo escribo tienen como muchos elementos relacionados primero con la vida que uno vivió, ¿no? Por ejemplo, la infancia, la madurez. Ahorita, por ejemplo, estoy en la madurez, ¿no? Y otra cosa que también tiene que ver con los cuentos son las lecturas que yo he hecho. Por ejemplo, tienes toda la razón del mundo, Amparo Dávila, a mí me gusta muchísimo. Elisa Carlos también fue una influencia muy fuerte. Es una escritora potosina que era mi tía, pero ya murió. Pero ella me volvían loca sus cuentos. También otros escritores como Julio Cortázar fueron de los primeros escritores que yo leí y que me enamoré de Julio Cortázar. Acabo de conocerlo, la cuentística, por ejemplo, de Elena Garro, y realmente me encantó. O sea, por ejemplo, hay un cuento que les recomiendo que lean que se llama El árbol, de Elena Garro, que es de terror, pero es un terror tan contenido todo el tiempo, toda la narrativa, que dices, ¿qué va a pasar? Entonces sí consumo mucho terror. Por ejemplo, películas. Me gusta mucho a veces en la noche escuchar relatos de la noche, que son leyendas. ¿Por qué? Porque quiero saber qué se dice en el folclore, qué le tienen miedo, qué historias existen, porque además este programa tiene relatos o leyendas de todas las partes del país y también fuera del país. Puede ser alguien que viva en Chile, cuenta una historia, ¿no? Y a mí me gusta saber qué está pasando, cómo están ahorita las historias, qué se ve. Por ejemplo, Mariana Enríquez es otro descubrimiento que tengo yo ahorita, que me encantaron sus cuentos. Me fascinaron los cuentos y ya leí todo. No ha sacado cosas, bueno, sí sacó un libro nuevo el año pasado, creo que fue. El de los peligros de fumar en la cama. No, no es personas sombrías en un lugar soleado. Es el último. Y en este cuentan una leyenda que a mí me gusta muchísimo, van a decir que qué onda, de un hotel que se llama, ¿cómo se llama? Cecil, el hotel. Y de una mujer que se llamaba, ¿cómo se llamaba la china que fue a ese hotel? Vanessa. Mine, que se apellidaba Mine. Y entonces ella entra sola a ese hotel, pero ese hotel estaba embrujado, porque había estado ahí asesinos seriales, se murió ¿cómo se llama? Elizabeth Short, que era la Dalia Negra. Entonces ella anda ahí en el hotel, y de pronto lo último que se ve de ella es la cámara que estaba en el elevador, donde ella se está escondiendo. Elisa Lam. Elisa Lam. Sí, Y se asoma. Ajá. Y entonces hay un cuento en este último libro de Mariana Enríquez, donde cuenta qué pasó después de la muerte de Elisa. Sí, porque se crea un club de fans y se paraban en el tinaco a hacerle homenajes cada año y que ella les contestaba.
Entonces, todas esas cosas a mí me encantan. O sea, Es que María Enrique se va hasta allá. sí, no, sí, ella sí llega a la sangre, Sí, ¿no? Sí, a sí, los sí, sanguinarios. sí. Sí, Oh, bueno, digo, sí me impactó en un momento llegar a comparar el tenor de los cuentos hasta aquel lado, porque pues sí, así es muy sí, explícita. Este, pero son terrores que coinciden en la esencia del llevarlos y dejarlos, y no llevarlos y enfrentarlos, que sería como la exacto. diferencia. Creo que medio quiero encontrar, y eso como para un referente. Sí. Y por ejemplo, aquí en este libro hay un cuento que se llama El balcón de frente. Sí, que ahí está cerca como Cortázar, no. Pues a lo mejor un A poquito ver, dale, tengo dale, ahí la dale. influencia de Cortázar, pero también tiene mucho que ver con la edad, porque yo ya tengo 50 y voy a cumplir 55 años. Entonces como que de pronto piensas, ya estoy más para allá que para acá. O sea, allá voy. Voy a sentir nada más por compromiso. Perdón, perdón. Pero el caso es que el cuento se trata de un personaje que es una mujer que se jubila. Y el miedo que le da a uno enfrentarse al mundo, porque de pronto ya te sientes un poco vulnerable o te sientes muy vulnerable como una persona mayor. Entonces se trata el cuento de una mujer que está cuidando sus cosas, su dinero, todo, pero que también se enamora. Entonces ahí la combinación está como medio terrorífica. Pues es que existen muchísimos miedos, no todos los miedos son de Sí, muerte, como bien lo dijiste hace un rato. Algunos son más psicológicos o son como de por convivencia. está, A veces me pasaba mucho, ¿no? Como cuando contaba las historias de terror a la luz de la fogata y llega un momento en que te sugestionabas tanto que las creencias del lugar, todo jurabas que habías visto esa sí, sombra que desaparecía al lado exacto, en el lugar exacto, claro, y te claro. seguías con la sugestión. Ujú. Y tú jurabas que lo que decía la gente que se aparecía ahí se aparecía porque hasta tú lo habías visto. Y fíjate, una persona que influyó mucho en que a mí me gustaran mucho los cuentos de terror y las novelas, y todo lo gótico, fue mi abuela. Mi abuelita a veces se juntaba con sus amigas y pues no me dejaba, obviamente, que oyera lo que Ah, contaban, ¿no? Que contaban ajá. historias o leyendas. Entonces yo lo que hacía era meterme atrás, cuando llegaban ellas, me metía atrás del sillón y me quedaba ahí a oír. Me da un miedo horrible después, ¿no? Sí. Pero a ella le encantaban las películas, por ejemplo, ¿no se acuerdan de las películas de Enrique Taboada? Más negro que la noche, hasta el viento tiene miedo. Todas esas películas a mi abuelita le encantaban. Y no le importaba, ella me ponía a verlas. ¿No? Entonces Sí. todo esto pues tiene mucho que ver con mi abuela, ¿no? Que amo, no sé dónde esté ahorita, pero ella influyó mucho en que yo escribiera, ¿no? También, por ejemplo, escribía cualquier cosa que, imagínense, a los 14 años, 13 años, ay, me aplaudía, le encantaba. Y entonces ella hizo que cada vez me animara más a seguir escribiendo. Ella, en su casa había unas bibliotecas, bueno, había una biblioteca, pero yo creo que cada cuarto era una biblioteca, porque había libreros por todas partes. Y había libros fantásticos, estaba Julio Cortázar, por ejemplo, Edgar Allan Poe, eh, Fedor Dostoyevsky, como buenos escritores, ¿me entiendes? Entonces me motivaba a leer. Me decía, tú lee y te quedas con ese libro y así. Sí, de hecho. Pues bueno, Stephen King ya es como una referencia que quizá la parte de los inmuebles embrujados o las leyendas referentes a esos inmuebles influyen en la historia, pero creo que es otro tema. Ahí sí ya no lo metería en este montón de, Ajá. de, de referentes. Sí, aunque te voy a decir una cosa, a Elisa, mi tía Elisa, cuando murió, Sí, había bueno, fui a su biblioteca, estaba lleno de libros de Stephen King, me los llevé todos. Sí, claro. bueno, en los 70 era el boom por las películas, y aparte Sí, tenía una productividad, y sí, todavía claro. hay Sí.
de referentes a las reediciones de sus obras, las reimpresiones, porque Reimpresiones, ya claro. ya no las está tocando, entonces son reimpresiones. Sí. Va. Ok, ahora, ¿hay preguntas? O lanzo ¿Alguien la que quiere sigue. decir algo, un Sin pena, comentario? porque si no yo hago más. David, Por favor, tu nombre y... sí, soy Eche Salvador. Ok, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo lograste pasar de la poesía a la poética narrativa? Ah, pasó una cosa muy rara. Yo empecé como narradora. Empecé con el taller de Juana Meléndez en la Universidad Autónoma. Luego después me pasé al taller de creación literaria de la Casa de la Cultura, lo que ahora es Francisco Cosío, el Museo Francisco Cosío. Y ahí yo era narradora. Pero en el 2011 algo pasó. Yo le tenía mucho miedo a la poesía, porque decía, no, pues es que yo admiraba mucho a los poetas y decía, no, es que yo nunca voy a poder escribir poesía. Pero una persona me dijo, oye, como que yo siento que tus cuentos tienen mucho de poesía, son como muy poéticos. Y yo dije, ah, ¿tú crees? Sí. Y entonces empezamos a hacer un ejercicio, una maestra y yo, y me di cuenta de que sí podía hacer poesía. Entonces, yo lo que hago es una poesía narrativa, como tú dices, pero sigo contando historias. Por ejemplo, tengo un libro, vamos a poner, por ejemplo, este libro es la historia, de la ausencia paterna. Entonces cuento la historia de la niñez, de cómo fue esa relación entre un padre que no está y yo, ¿no? Y así, después hice otro libro que se llama Enterprise, en donde hablo de la familia que yo tuve, porque yo pensaba que no tenía familia porque era de padres divorciados, pero me di cuenta que las personas que me criaron eran puras mujeres. Y son mujeres que eran muy fuertes. Mi abuela era muy fuerte. Entonces le hice un homenaje a mi abuela y a esas mujeres que gracias a ellas sobreviví, porque siempre me preguntaban, ¿cómo le hiciste para sobrevivir el divorcio y todo eso? Es que yo tuve una familia que me cuidó muchísimo y eran mujeres. Entonces hago este libro donde yo hablo de 4 personajes, de mi mamá, de mi abuela, de mi prima Marcela, que es de mi edad, y de una tía fantasma. Entonces, en toda la historia, es una nave donde están ahí los personajes, cómo de pronto aparece un fantasma. Esa tía, yo no la conocí nunca, pero ella, todas sus pinturas estaban en casa de mi abuela. En los muros estaba lleno de pinturas de ella, se llamaba Amelia. Yo nunca la conocí, había muchísimas leyendas sobre ella, pero yo me enamoré del arte gracias a la familia Carlos. Yo me he apellido Darbel Carlos. Y ahí todo era arte, todo era cultura, y por eso amo, ¿no? El arte y la cultura, no solamente la literatura, sino también la pintura, la escultura. Y era gracias a ese ambiente donde estaba ese fantasma, que todos los días veía sus pinturas y ahí estaba, ¿no? Por eso empecé a escribir poesía también, pero una poesía donde yo siga contando cosas, ¿no? Sobre los sentimientos, pero también sobre otras personas. Ok, podría agregar también que, si bien aquí estamos hablando de narrativa, tu prosa sigue siendo poética, Sí. porque justo ahora que me acerco a leerle a los chicos de secundaria, y te percatas cómo la lectura tiene un cierto musicalidad, ritmo, y que los chicos están literalmente siguiéndote, no se aleja tanto de la poesía, como al igual en este país, si vienes por Mario, hay una historia, Sí, tanto la exacto. tripulación los identificas. Yo no conozco toda tu familia, yo tuve la suerte también de platicar Con Elisa. con Elisa Cabo, Sí. por supuesto, de leerla, y entiendo cómo esa influencia puede también permear en ti, porque en tus letras hay mucho de eso, y eso es bien bonito. Sí, sí, sí. Creo que es un gran homenaje que tú haces de alguna manera, o de muchas maneras. Sí.
Y bueno, ese te lo presenté. ¿Sí existe en físico el Enterprise? Sí, pero no ¿No lo pude traes? traer uno porque Ah, ok. ahorita no tengo. Sí, porque también te presenté el de Mapamundi, el de El de fotograma. fotogramas también. Es que me gusta mucho el cine y este libro, pues, son poemas relacionados con las películas que más me gustan, que veo cada año. O sea, que son películas que constantemente veo. Sí, de hecho, a mí me encantan esas referencias de películas hechas poemas. Porque tienes un referente visual Ujú. de cuestiones que fueron en su momento muy populares, y si no, me puse a ver las películas Ajá. desde la poesía, entonces me gustó mucho eso. Y aquí en este poemario, que es narrativa, lo repito, pero rescatas, y eso lo da la experiencia, esta melodía, esta rítmica, que a través de la prosa puedes todavía mantener, que bueno, los humanos sabemos que nos recuerda la parte, eh, la- esa parte musical, Sí, poder recordar. Por eso es que antes las noticias se daban cantadas, o los claro. propios cantos en la O la poesía literatura, griega, ¿no? la poesía de... Era para aprendérselo de memoria. Entonces, Sí. qué bueno que aunque te alejaste de la poesía, no la abandonaste. Entonces, No, 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 un poquito todavía de sigo aquí. escribiendo poesía. Y ya veremos tus primarios, a ver qué tal, Sí, porque siempre logras sorprenderme y me da mucho gusto. sí, a ver qué tal. Sí, sí, sí. Bueno, muy buena aportación. Sí, pues. ¿No? Va que va. Bueno, yo veo por allá algunas porras, pero si hay preguntas, así me dicen, ¿eh? Perfecto. No es reclamo, pero tengo una duda así muy genuina. ¿Pudiste, y creo que hubiera sido perfecto, hacer historias con protagonistas solo mujeres? Ujú. ¿Pasó por tu cabeza esa posibilidad? Yo sé que, bueno, la parte pues de la violencia quizá no la acercamos tanto a las mujeres. Sí las hay, por Sí, supuesto, se las sabe. pero por tu cabeza pasó en algún momento que tus protagonistas fueran únicamente mujeres. Sí, estoy pensando en un libro así. De hecho, ya empecé con el primer cuento. Te digo, sigo escribiendo ahorita narrativa. Y una cosa que quiero yo aumentar son como las páginas en los cuentos. Ujú. Porque mis cuentos, si te fijas aquí, son de 2 páginas, de 1 y media. Y ahorita escribí un cuento de 10 páginas. Y tengo muchas ganas de hacer unos 6 cuentos que hablen de mujeres y además que sean de 10, 12 páginas. Yo sigo, pues, tengo un poquito más de espacio para desarrollar personajes, las situaciones. Si bien en este sí lo logras, yo siento mucha conexión con cada uno de los personajes, y también no das tiempo como para pensarlo mucho, vas directo al drama. Entonces Ajá, sí. me encanta así como está, pero hay que leerte también en esa Sí. posibilidad. Entonces lo veremos, y te digo, y las fuerzas. Pero creo que este libro podría haber funcionado también con protagonistas mujeres. Ya veremos cómo Ujú. desarrollas después. Tampoco quiero así como esta Misery, exigiendo al escritor. Yo quiero que escriba No, esto. me rompen las piernas, No, ¿no? no, no, todo tranquilo, todo tranquilo. Quiero seguirte leyendo, pero lo que va surgiendo de ti, creo que es algo que me ha gustado mucho, Ajá. porque jamás te has encasillado, y tu obra sigue creciendo. Entonces, pero yo sí la conocí como narradora. Entonces, pues digo, yo Sí. cuando vi regresarte, qué bueno que me dice la oportunidad de presentarlo. Es que es increíble porque tú presentaste mi primer libro, y todavía no escribía otro más y ahorita ya tengo 10 libros. Entonces ya Y hay experiencia. hemos aumentado Y a mí me encanta esto, sí. porque quieras que no, letras vivas, y ya lo he platicado de alguna otra manera, eh, busca eso, Gaby, que el escritor potosino principalmente tenga espacios para compartir su obra. Que si bien yo he visto que en las librerías ponen una mesita algunos autores potosinos, a veces están en el muro de abajo, o están hasta el fondo, o Ajá, sí, están lo más escondidos que revueltos. pueden. Sí, como una cuota de locales, cuando en realidad creo que sí deberían estar, así como están los bestsellers, o los más comerciales, en Combi, no sé si puedo decir marcas, tienen entrando luego tienes tu anaquel de Wattpad, que no está mal, vende,
Hay textos muy buenos. Yo estoy en un ciclo de lectura y estamos leyendo justamente un texto que sale de Wattpad y ahora está ¿qué editorial es? Bueno, una editorial conocida, le agregaron unos capítulos, desarrollaron algunas secciones, sobre todo desarrollo de personajes, manita de gato por aquí, y se publica el libro. Es un autor español, creo que se llama El arte de ser nosotros. Fue un fenómeno en Wattpad, ahorita es un fenómeno impreso, y no está mal que estén ahí, y me da gusto que la gente lea, pero creo que también, o sea, un pedacito para los autores potosinos sería un gran referente, porque hay calidad, hay trabajo, hay taller, hay talentos, por supuesto, y cada vez se abren más espacios como este, que pues, como dije al principio, nos recibe la Biblioteca Biomédica de la UASLP, que es donde estamos hoy, para hablar de esto. Claro. Y tu libro hoy se va a quedar aquí en la biblioteca para que las y los jóvenes que quieran leerlo de aquí del fondo puedan acercarse. Rafa tiene a bien un librerito, ese sí está visible, donde están los autores potosinos que nos van visitando y se van nutriendo de eso. Sí, quedó súper bien. Sí, sí, la verdad que yo agradezco mucho que se empatice con los fines. Estos medios son para un fin que es, pues no reivindicar totalmente, sino darle voz al autor potosino, principalmente. Si bien en otras mismas hemos tenido autores extranjeros y nacionales, la prioridad siempre ha sido el autor potosino, y eso creo que no se debe perder porque ya no es una cuestión meramente comercial. Bueno, hemos hecho mucho trabajo también por esta cuestión, pero no, o sea, presentamos las editoriales que estén dándole voz a los autores potosinos. Claro. Y bueno, ya me fui muy yo, pero bueno, ¿preguntas? ¿No? ¿En la transmisión? ¿Todo tranquilo? No. Bueno, pues entonces seguimos platicando, Gaby. Aprovechando la cuestión de dónde conseguir tus libros, ¿puedes platicarme, por favor? O sea, si quieren pedirlo prestado aquí en la biblioteca, le dicen a Rafa, pero si lo quieren comprar, adquirir, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, se pueden comunicar conmigo en el Facebook, también en el Instagram y también en TikTok. Ahí ustedes se comunican conmigo. Yo voy a tratar de tener ahí los libros en fotografías para que digan cuál quieren, ¿no? Lo que pasa es que ahorita no lo estoy vendiendo en librerías, pero por ejemplo nos podemos poner de acuerdo. Yo estoy en la librería universitaria, la que está enfrente de la Plaza de Fundadores, y ahí nos podemos encontrar. Sí, exactamente. Y pues ahí yo se los vendo con muchísimo gusto. Ok, ¿cómo te buscan? ¿Como Gaby Darbel? Como Gaby Darbel. Ok. ¿Y si es Darbel? Porque dije, Sí, que yo te conocía desde hace 20 años. Sí, no, está bien, Darbel. Excelente. Bueno, entonces ya, eso sí que ya como que quedara bien claro. ¿Y quieres agregar algo antes de que cerremos del todo? Porque no sé cómo nos queda, pero sobre el libro, ¿quieres cerrar con algo? Sí. Que digas, no se nos vaya a pasar porque yo sí quiero que lo leas. Bueno, voy a leer un cuento. Alcanzamos dos. Voy a leer el cuento de... Sí, ¿me hace el caso de leer un cuento? Sí, estamos todos, hasta que no nos corran. Bueno, voy a leer este cuento de Miguelito. Bueno, fue raro ver una parvada de cardenales cruzar el cielo. Raro, porque esos pájaros no son de por acá. Los colores rojos de las plumas se veían luminosas mientras volaban en dirección contraria a nosotros. Salimos ese día frío. Había que entregar un pedido de cantera en la comunidad de Los Álamos. La maldita tartana iba más lento que nunca debido al peso de las piedras. Preferimos no tomar la autopista y nos metimos en la antigua carretera, ya últimamente olvidada, pero había menos tráfico. La tarde fría llegó muy rápido. La canción de Tristes Recuerdos se repetía una y otra vez en el radio. No se escuchaba bien por la interferencia que comenzó desde el principio del viaje. Ruidos agudos que nos ensordecían, pero por más que traté, no pude apagar el aparato.
Pasamos unos cuantos kilómetros cuando vimos en la orilla de la carretera varios objetos tirados. Había cosas rotas, ropa, muebles por todos lados. Lo que más nos llamó la atención fue una cuna de bebé. Orillamos el camión y nos bajamos para ver qué nos podíamos llevar, pero todas las cosas estaban inservibles. A don Alejo se le iluminaron los ojos y con una sonrisa me dijo, imagínate que se moviera esa cunita. Se me puso la carne de gallina. Ah, qué don con sus bromas. Después percibimos los sollozos de un bebé, como si el viento los arrastrara desde muy lejos. Eran tan lastimosos que nos dejó callados por unos segundos. Luego don Alejo me platicó de Miguelito. De seguro es Miguelito. ¿Quién es Miguelito? Por estos lares dicen que cuando recién comenzaron a construir la presa, unos cabrones de los Álamos le robaron un bebé a una mujer en el mercado de Pinos, otro pueblo cerquita de aquí. A pesar de los gritos de Mari, así se llamaba la mujer, se lo llevaron. Nadie supo bien quién se lo robó y dicen que lo enterraron vivo en uno de los pilares de la presa. Nunca atraparon a los culpables. ¡Ah, qué caray! ¿Y esa gente por qué hizo eso tan feo, oiga? Para que avisara con su llanto de alguna desgracia, si se rompía la cortina de la presa y comenzaba una inundación o algo así, y que la gente pudiera alcanzar a huir y salvarse. Pero don, aquí no llueve por estos lares, la presa ha tenido bien poquita agua desde hace muchos años. ¿Cuál inundación? Además, si es cierto esa historia tan fea, ese sacrificio fue en vano, pobre niño. ¿Qué clase de personas podrían hacer eso? Bueno, solamente son leyendas que le gusta contar a la gente. Además, ¿quién en su sano juicio haría eso tan cruel? No, vámonos ya porque está oscureciendo y por estos lugares es peligroso andar de noche. Hay muchos hijos de la chingada que avientan piedras en los parabrisas y luego la gente frena para ver qué pasó ahí y es cuando los canijos se los chingan y les quitan todo hasta el auto. La luz amoratada del horizonte se intensificó en colores rojos. Luego llegó la oscuridad. En el cielo la luna encima de la presa se veía demasiado grande, como una masa luminosa. Daba la sensación de que en cualquier momento nos aplastaría. Después de media hora llegamos al pueblo. Nos extrañó mucho que no hubiera gente en las calles, ni los albañiles que nos esperarían. Las casas estaban cerradas y sombrías. De hecho, todo el pueblo estaba totalmente a oscuras. Nos bajamos del camión y caminamos hasta la plaza. Todo era un silencio que ardía inquietante. Cuando llegamos al centro, esa misma luna delataba con su luz furiosa los charcos enormes de sangre sobre las baldosas blancas de la plaza. Don Alejo señaló entre las ramas de los árboles unos bultos que colgaban de los nogales. Nos acercamos. Eran cuerpos de personas. Los rostros estaban tan golpeados que fue imposible reconocerlos. Mujeres y hombres adultos y desnudos. Nos quedamos congelados. No podíamos creer lo que había pasado. Parecía muy reciente porque todavía goteaba la sangre fresca. Ahí fue cuando vimos de lejos unas figuras que llegaron desde el otro lado de la avenida. Solo alcanzamos a distinguir figuras negras que avanzaban lento, como tomándose su tiempo. Parecían rugir como animales, pero no tenían forma de alguna bestia conocida. A los lados, unas personas delgadas como esqueletos los guiaban. Llevaban palos que movían amenazantes. Parecía una procesión, pero sin imágenes religiosas. Una mujer mayor intentó huir, pero la agarraron del cabello. No quise ver cuando le dieron de palos. En medio de los árboles, con los cuerpos colgados, había una silla muy alta, donde estaba sentado un bebé momificado. Tenía flores rojas en su pequeña cabeza y un ropón blanco. Alcancé a ver su mueca terrible que parecía dar un grito. Desde adentro de una casa, un muchacho nos dijo con susurros: hay muertos por todos lados. Los que quedamos vivos tenemos que huir. No sé qué carajos pasa, vámonos antes de que nos maten también.
No supimos qué decirle. Nos quedamos parados como idiotas sin saber qué hacer. Luego se escucharon esos rugidos más de cerca. Tardamos una eternidad en llegar al camión. Decidí tomar la salida a la autopista. Aceleré lo más que pude, pero el camión apenas se movía. Sentí una picazón en la espalda. Tenía miedo de que nos alcanzaran. Me di cuenta de que solo era un efecto visual, que aquellas siluetas fueran lento, porque de la nada ya estaban muy cerca del camión. Las podía ver por el espejo retrovisor. Don Alejo, con la cara pálida y a punto de un infarto, me dijo: cabrón, vámonos, por favor. ¿Qué carajos está pasando? ¿Viste a los muertos, todos golpeados? ¿Por qué? ¿Quién hizo eso tan horrible? Las preguntas se quedaron en el aire y las respuestas llenas de nuestro miedo y llanto. Mientras íbamos por la carretera, ya lejos de los álamos, nos quedamos callados. Yo no sabía qué decirle al pobre Don. Lloraba desconsolado, nunca lo había visto tan descompuesto. A mí todavía no me caía el 20 de lo que estaba pasando, pero me dolía mucho la cabeza. No dejamos de escuchar el llanto de Miguelito. Parecía un llamado al que muchos estaban acudiendo. Se oía en todas partes como si fuera parte del sonido del viento. Sé que nos advertía de un terrible presagio, de que algo cambió y ya no sería igual. Seguía y seguía sollozando esa criatura. Sus gritos, antes callados, se multiplicaban en cada rincón y ya no se callaría jamás. Esta versión de los hilos rojos es la de la violencia. Sí, exacto. Entonces, Entonces, un poquito, pues hablo de la violencia que está pasando en los pueblos, ¿no? Tomo al personaje de Miguelito, que es la leyenda, pero también la combino con algo que es real, muy real, que los pueblos se están vaciando porque la violencia llegó y no se va. sí, de hecho, platicando con alguien me decía que si este cuento se acercaba mucho a la experiencia de Pedro Páramo con Juan Rulfo, de coexistir con los muertos y hablar con ellos. Pues, sabes, estás muerto tú también, en cuestiones. Pero bueno, no sé si hay preguntas, y si no, me encantaría que me digas otro. Sí, a ver, tú escoge uno. Pues mira, mi presentación favorita es la de los días raros. Estaba entre Miradas y el de Yaya, la Yaya. Ah, la Yaya. Fíjate, Miradas me gusta mucho porque justo hace un año, en el colegio donde hoy trabajo, Ajá. hicimos una antología de cuentos de terror. Trajimos a Juan Félix Barbosa, que es experto. Sí, claro. Hizo gran trabajo con los chicos. También ha venido aquí. Y un elemento presente en varios de los relatos son las sombras, los presentes. Sí. Y creo que a los chicos les puede mucho. Y en específico este relato, el de Miradas, les pudo un chorro. Sí. Pero el de la Yaya es un gusto culposo, entonces me encantan ambos, pero te dejo que tú... Sí, mira, si quieres, leo primero las Miradas, que está muy cortito, nada más es de una... Miradas. Desde hace algunos días, Abigail ve figuras oscuras que salen de todos lados. Se deslizan sobre los muros. Algunas son opacas, otras translúcidas. Se enredan en los dedos de las bugambilias del jardín. Se refugian entre la ropa colgada en los closets. Van y vienen por los corredores, ajenas a Abigail. En un principio la atemorizaron. Después pudo acostumbrarse a vivir con ellas, pero siempre manteniendo su distancia. Un día mientras sube al puente peatonal, ve con horror una sombra atorada en un barandal. Se desgarra al intentar liberarse. Abigail siente mucho miedo y frío al cruzar su mirada con aquellos ojos llenos de odio y envidia de quien ya no pertenece a este mundo. Ya no sabíamos qué hacer con la Yaya. La noche en que se murió, todos los vecinos quisieron estar seguros de que el corazón se le hubiera detenido. Trajeron... ¿Qué pasó? ¿Sí? Ah, ok.
No, es Lo que que no pasa puedo es ni pronunciar. que, sí, bueno, la Yaya, otra vez, Por favor, perdón, Gaby. sí, lo que pasa es que dije, ya se acabó el tiempo. Ya nos desconectaron. No, Ya no sabíamos ya no sabíamos qué hacer con la Yaya. La noche en que se murió, todos los vecinos quisieron estar seguros de que el corazón se le hubiera detenido. Trajeron por las dudas al doctor que les aseguró que ya estaba muerta. Muchos se fueron todavía con dudas, otros respiraban aliviados. Los pocos que estuvieron en el velorio se fueron a sus casas después de merendar y tomar café hasta que no quedó nada en la mesa. Lo que menos les importaba a la gente era nuestro agobio. Nos quedamos solas mirando a nuestra muertita sin saber qué hacer. Solo Isidro, nuestro vecino de toda la vida, se compadeció y nos ayudó a planear el entierro a escondidas. Esperamos a que se hiciera de noche y la enterramos cerca del panteón que está en las afueras de San Martín. Medio hicimos una lápida con piedras y le pusimos una cruz con 2 varas. Isidro miraba para todos lados por aquello de que nos hubieran visto. Nadie quería que la Yaya estuviera cerca de los demás muertitos, pero nosotros no teníamos opción. Después de ese día empezaron los problemas. Cuando los lamentos de la Yaya se escucharon en la calle de Vasco de Quiroga, espantó el sueño de los que dormían. En la mañana Alicia nos fue a reclamar que no pudo pegar el ojo. Escuchaba los chillidos tan fuertes que la noche se volvió una pesadilla. ¿Qué podíamos hacer? Era imposible detener las maldiciones de la Yaya, que durante tantos años le había hecho daño a tantas personas del pueblo, como la vez que a Estela se le pudrió y llenó de gusanos toda la fruta de su puesto de un día para otro, cuando después de que don Carlos no quiso venderle a la Yaya 1 kilo de arroz. Al otro día su tienda se llenó de ratas enormes y furiosas. La maldición de la Yaya las maldiciones de la Yaya sabía dónde esconderse. En las mañanas se metía en los túneles de las ratas y por las madrugadas se escuchaban gruñidos. Al segundo día de enterrarla, Carlos, el dueño de la tienda, nos avisó que el cuerpo de la Yaya estaba en el callejón de la Caridad. Le pedimos a Isidro que nos ayudara a cargar a la abuela. Ya no se parecía a sí misma y toda ella estaba dura. No nos dejaron enterrarla en el panteón. Pusieron a un muchacho que vigilara para que no nos acercáramos. El pobrecito de Isidro y nosotras cavamos dentro de un baldío, escondiéndonos entre los nopales para enterrarlo. En la tarde llegamos bien cansados y mi mamá nos dio agua de alfalfa. La pobre apenas caminaba por las riumas. Esa vez aguantó más días enterrada, pero un vecino habló de la calle del arroyo para que fuéramos por ella. Isidro ya no quiso acompañarnos, le dolía mucho la espalda. No tuvimos otra que arrastrarla. Pasaban muchos y muchas tardes, todas las tardes para llevarla de nuevo al agujero. Sabíamos que la tierra no la quería. Pusimos muchas piedras grandes encima para que no se volviera a salir. No pasó ni un día cuando nos hablaron del templo del Saucito para que la recogiéramos. La abuela ya estaba en el atrio. Esa tarde ya no fuimos por ella. Mejor agarramos nuestras cosas y nos escapamos. Estábamos cansados. No podíamos seguir cargando con los embrujos y las maldades de una bruja, aunque fuera nuestra Yaya. Bueno, el del 13, ¿cómo se llama? ¿Es el edificio de Galleta, el de San Francisco? Sí. ¿Cómo se llama? El de 13. ¿Esta es la Secretaría de Cultura? Ajá. Bueno, sí. Pues, si quieres, ya que, o sea, para tu tiempo y este, puedes platicarnos nada más si ubicas algunas locaciones de las fotos, porque tengo entendido que son por supuesto de Amanda, Ajá. pero son de bueno, creo que tiene varios orígenes, pero tiene que ver con la parte esa de las estructuras, arquitectura, paisaje,
Nada más, si quieres, me encantaría, porque esa de los edificios que está cruzando, Ajá. el que parece una cruz, como si vieras hacia el Sí, cielo, esta. esa. Como si vieras hacia el cielo y los edificios forman la cruz en un crucero, ¿no? Me Sí. encanta. Y la del edificio de Galleta, que es la de la vecina del 13 o algo así, que es el edificio de Galleta que se hizo como me encanta. Sí, claro. Pero platícanos si hay otra imagen que estoy saltándome y vale mucho la pena mencionar. Bueno, por ejemplo, este es de un cementerio, Ah, pues sí. que no sé si es el Saucito, pero, híjole, bueno, esta lápida es de 1857. Entonces, luego, por ejemplo, esto es en el centro. Es un edificio que ya está muy reducido, como muy maltratado, ya como abandonado. Por ejemplo, a ella le gusta mucho hacer reflejos con el agua, ¿no? Le gusta muchísimo ese reflejo, las nubes. Por ejemplo, este tiene nubes. Me encantan las nubes. Este creo que es en un mercado. Una figura de papel, así como de Día de Muertos. Bueno, eso está lleno todo San Luis, de que empiezan a grafitear por dentro de los edificios, ¿no? Bueno, ese es un coche, ¿no? Que debe de ser de algún tiradero, ¿no? Sí. Pero es que siento que, mira, por ejemplo, acá le encantan también las gotas. Entonces, como que la fotógrafa tiene como ciertos gustos que uno la identifica fácilmente. Se llama, bueno, es Amanda Ochenot, y ella tiene exposiciones y todo eso, y vive aquí en San Luis Potosí. Creo que aquí no ha venido, pero la tuvimos en compañía por videollamada en alguna ocasión Sí, y hace gran trabajo. sí. Mira, por ejemplo, acá se ven también los reflejos del agua de los edificios. Si tienes la oportunidad, Gaby, yo creo que sí valdría la pena hacer una edición como la de Amparo Dávila, que tiene como gran formato, pasta dura, y ilustraciones a color y letra grandota, para esta obra que creo que amerita. El- yo sé que se va a disparar el precio, pero si tienes la oportunidad, no las Ajá. aproveches, Sí, claro. porque sí es un gran libro. Sí. Bueno, pues no se queden sin preguntar, chicos, chicas. También elemental, ¿por qué el tercer piso? Ah, Por uno de los cuentos que no leímos. que no leímos. No sé si quieres hacer spoiler o nos aventamos sí, sí. Sí, para que no te quedes con la duda. Y en lo que lo encuentra Gaby, la sensación de la lápida ladeada, yo cuando vi la portada en un inicio, me causa como cierta incomodidad. No sé si es totalmente el ángulo, la propia lápida es así de origen, pero Amanda hace un gran trabajo con la Sí, fotografía. aquí hace con esta fotografía. Sí. Sí, el tercer piso es el primer cuento de este libro. No sé. Sí, Leo. Sí, ¿Sí lo leo? Y aquí Se llama platico El con tercer piso. ¿Recuerdas a Peter como un fantasma que te ayudó a cavar tu tumba? Te miras en el espejo, tu cara ha cambiado tanto, tu cabello ya empieza a caer. Eso no es nada en comparación con lo que sientes. El frío en tus venas te paraliza. Los ruidos en el tercer piso son más evidentes. Esperas que vengan por ti, pero te dejan sufrir unos días más hasta que te vuelvas parte de ellos y quizás alguien encuentre en alguna zanja tu cadáver. En el jardín está cayendo escarcha que no conocías. La observas desde el sillón azul. Se acumula en el piso como un tapete blanco y helado. No sabes cuántos meses han pasado. En estas semanas ya no puedes reconocerte. El infierno ya entró en tu cabeza. Casi no te acuerdas de la cara de Peter y los recuerdos aterrizan de vez en cuando con sus aguijones torturándote de nuevo. ¿Recuerdas el calor de Veracruz,
La plaza llena de turistas tomando cervezas en mesas de lámina. Los sonidos de la música jarocha se mezclaban en medio del caos. Lo viste sentado, solo con un tarro de cerveza, mientras otra mujer bailaba junto a la marimba. El hombre le daba un billete cada vez que se acercaba. No te llamó la atención por su físico, sino por ser extranjero. Te daba mucha curiosidad y solo la sacarías si te llegaba a hacer el amor. Él te invitó a una cerveza y platicaron durante toda la noche. Era agradable esa combinación de aliento a cerveza y español con acento. La química entre ustedes bailaba de un beso a otro, y en esos momentos te imaginaste con él desnudo en la cama, tu piel infantil anudada en ese cuerpo maduro casi albino. Fueron al hotel frente a la plaza, el ruido de la música se escuchaba intenso y quedó grabado en tu cabeza. También la delgada línea de coca sobre la mesa. Él te acarició y sentiste recelo. Te quitó el vestido perdiendo sus manos sobre el laberinto que eras tú. Te dolió mucho tu primera vez, aunque él tuvo cuidado de no lastimarte. La música sonaba distorsionada. A eso te pareció después del acto. Ahora los sonidos del tercer piso de esa casa desconocida son continuos. Sabes que el peligro está llegando poco a poco. Tu miedo aumenta por la incertidumbre. Preferirías ir por tu propio pie al sacrificio y que todo acabe por fin. Ya no te dan de comer. ¿Recuerdas cuando llegaron al edificio y te tumbaste en el sillón azul? El hombre desnudo estaba frente a ti. Puso las manos sobre tu espalda y desabrochó tu blusa dorada. Sentiste vergüenza cuando te miró desnuda. Se acercó y acarició tus pechos. El hombre rubio no parecía cansarse de ti. Desde ese momento tu confianza creció irresponsablemente. Pero Peter nunca te habló de los habitantes del tercer piso. Exploraste cada lugar de la casa. En el segundo piso había una escalera que daba a una puerta cerrada. Intentaste abrirla, pero no había llave ni buena voluntad. Después de ese día, los ruidos llegaron como una avalancha. No podías ver sus rostros en la oscuridad. Peter no regresó. Una mañana en que la curiosidad te jaló hasta el tercer piso, solo diste vuelta a la perilla y la puerta se abrió haciendo un crujido tan prolongado que fue inevitable retroceder. Percibiste un olor a sangre y violación. Necesitas restablecerte. Eres su prisionera. Sientes que éstas desaparecieron con los días y las noches. El sol anémico de esa ciudad anónima no se compara con el sol veracruzano. Ahora es extraño pensar que cada mañana podías sentir su calor cuando vagabas por el malecón comprando collares de pedrería de concha. Te gustaba el olor del agua salada en tu cuerpo y la forma afro de tu cabello. Intentas oler tu piel, pero ese aroma a playa te ha abandonado hace meses. Los sonidos que no podías interpretar, ahora los entiendes igual que un idioma familiar. Los pasos en la escalera, voces gritándote, la pistola en la mejilla, los alacranes que se pasean detrás de la cortina. Te refugias en la única tierra conocida, los recuerdos. Vuelves una y otra vez a repasar las calles veracruzanas en la noche húmeda, tus pasos clandestinos entre la muchedumbre envuelta en la fiesta. Una madrugada el polvo luminoso de la luna contaminó la habitación. Era imposible dormir con tanta claridad. Sabías que no era solo la luz, también la noche era insoportable. Viste a uno de ellos recargado en el marco de la puerta, observándote. La luz lo hacía ver más inhumano. Mantuviste tu cuerpo rígido y le diste la espalda negando su existencia. Se acercó con pasos firmes. Palpó tu espalda. Sus dedos ardían marcando en tu piel cicatrices. Sabías que dejarías de ser tú. Llega un recuerdo en forma de sonido. Es el dominó de tu padre chocando pieza contra pieza sobre la mesa soleada del comedor, tan cotidiano, tan familiar. Cómo extrañas ese rostro envejecido y concentrado en el juego de los sábados. Todavía puedes recordar el humo de su puro
Tú sentada en el piso de loza, aún sientes el calor en tus muslos. Estabas segura en casa. Aquel día despertaste, esperaste a que diera la hora para irte con Peter sin dejar indicio, una dirección, un teléfono. Esa sensación te golpea en la cabeza como una pedrada. El frío empaña los vidrios de la casa. Por dentro también está helado. Te recuerda que la Navidad está en todos menos dentro de ti. Quieres salir, te peleas con la cerradura, pero ya no tienes fuerza, estás muriendo. ¿Cuándo vendrán por ti los hombres del tercer piso? Te preguntas en voz alta, esperando la respuesta, pero solo una urraca te contesta con un graznido desde una rama. Un gran nombre, Los habitantes del tercer piso. Pero ahorita que lo estoy viendo así, estaría muy apretado. Sí, puede ser. Porque sí, quizá queda un poco vivo solamente el tercer piso sin el contexto Ajá. Siento que es mejor. de los habitantes. No, Así con solo el tercer piso. porque el tercer piso, bueno, con la lectura, cada lector tiene su propia interpretación, su propia lectura, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la primera parte, retomando la última, a lo mejor el último cuarto, puedo ver que para mí es una lectura, ya que voy para los 30, del tercer piso, de Ajá. cómo nos espera a los 30 años a nosotros. Ajá. Y también es otra lectura de esta violencia, el primer despertar sexual de una mujer, y con ello pues la violencia que puede llegar a sentir, ¿no? Pero son dos lecturas las que yo podría hacer de ese texto. Claro. La tercera, bueno, los 30 años y el despertar sexual de una mujer. Exactamente, y sobre todo porque está como secuestrada, ¿no? Uh-huh. Y ella misma empeora las cosas al no decirle a nadie a dónde se fue. Entonces está en otro país que no sabe dónde está y está prisionera en esa casa. Y justamente es lo que, bueno, siento que podría llegar, haciendo la misma analogía real de esa situación con el entorno que percibe una persona que va a los 30 años, va a un lugar al que no sabe, va a un lugar al que ya se abren las puertas de, por ejemplo, la realidad laboral, cosas de adultos, como le dicen. Mucha incertidumbre, ¿no? Incertidumbre de, ahora tengo que hacer cosas de adulto, y es incertidumbre. Por eso me gustó esta segunda lectura también. Okay. Sí, claro, claro. Una reflexión. Bueno, pues sí. Va. Entonces, ¿qué te parece, Gaby, si hacemos también la mención de que el 7 de abril estaremos presentando también este mismo libro, pero en el Centro de las Artes? Sí, y acuérdate de lo que quedamos. Sí. Aquí vamos a crear un ambiente hay que hacerlo más propicio para el libro. Aquí no los quisimos asustar, pero creo que está adecuado. El Centro de las Artes es un lugar de mucha historia, pero sobre todo mucha mística. Sí. Entonces, ahí, a ver cómo nos va con eso. Va a estar el año pasado estaba yo en la biblioteca del Centro de las Artes y estaba leyendo y escribiendo. Y no sé por qué pasó que no oí nada, y cuando me bajé, me habían dejado encerrado en la biblioteca. Y era de noche. Cabe señalar que la biblioteca y las diferentes secciones de la biblioteca son celdas del propio Centro de las Artes. Exacto. Entonces yo gritaba. Entonces yo gritaba así desde adentro: ¡Alguien! ¡Hola! Y no es metáfora. No es metáfora real. Pero no oí cuando el señor dijo: ¿quién está? No oí. Yo estaba tan... A mí se me quitó esa manía. También los bibliotecarios tenemos muchas historias de esas, por supuesto, de preguntar si nadie se quiere ir, porque una vez sí pasó algo que no lo vuelvo a hacer. Ya no pregunto quién se quiere ir, porque a ver, si se van, si se van. No, o sea, pasó una ocasión que siempre iba, ¿no? ¿Quién se quiere ir? Y apagamos la luz. Vámonos, ya, ¿quién se queda? Y de partir de ahí empecé a escuchar cosillas por la temporada y o sea, sugestión, coincidencias. Sí, no sé. Se me quitó. Y eso que los bibliotecarios estamos acostumbrados a ese tipo de relatos y de experiencias, digamos, poco comunes. ¿Sí les gustó el libro? ¿Sí les gustaron los cuentos? Qué bueno.
todos, ya que lo lean completo, ya pueden tener como todo el panorama, que creo que tratamos de abordarlo. También no quise leerlos todos porque están, para dejar un poquito de paso a la sorpresa, pero creo que con lo que los cuentos que se eligieron fueron muy adecuados. Gracias por darme gusto con el de la Yaya. Me recordó mucho el relato de un niño de Coscatlán en un concurso de cuentos que él contaba, pues me encantó. Decía que su abuela comía tlacuache. Ok. Entonces, cuando ella muere, y bajo resumir por supuesto, cuando ella muere durante el funeral despierta y vuelve a morir y en el día siguiente al funeral vuelve a despertar y entonces él le atribuía ese poder de la resurrección al que comía los tlacuaches, porque los tlacuaches, su método de defensa es fingir la muerte. Ay, claro. Entonces tienes la razón, señora sí. estaba médicamente muerta, pero despertaba. Sabemos que hay una enfermedad que justamente pasa mucho y por eso hablan mucho las leyendas de las campanas en De el las cementerio, campanitas, sí. pero de un niño en una comunidad muy alejada del Costa Blanca, que practicaba la antología, y hace ese referente de Tlacuache, digo, me queda así como, Claro. denle el premio a este niño, se pueden responder. Sí, no, sí, claro. Pero bueno, pues Gaby, te agradezco muchísimo. No, pues gracias por invitarme, me da mucho gusto. Gracias a nuestro público presente y no Y gracias presente. por estar, de veras. Sí, y antes de que se nos vayan, quiero pedirle permiso tanto a Gaby como a ustedes de que esta grabación se quede en Facebook Live para después subirla por YouTube y poder llegar a más personas. ¿Están de acuerdo? ¿Te gustó lo que platicamos? Sí. Bueno, gracias, chicos. Denle un aplauso para Gaby Darle. Y nos vemos aquí nuevamente con más libros. Ese no No, lo claro. tengo. ¿Cuál? Este de ahí. ¿Este? Y quien ocupe el libro, Gaby trae algunos para Sí. que se los firme. Sí, sí. Muchas gracias y nos despedimos por aquí. No Nos no se olviden, despedimos, gracias. próxima sesión de marzo con Jair Pérez, que es un dibujante de novela gráfica, cómics y de videojuegos. Hasta luego. Hasta luego, Muchas chicos. gracias por venir. Sí, no se lo pierdan. Si no me recuerdo, 28 de marzo. Está buenísimo. Gracias y 7 de marzo se las artes contigo. Sí. Y hay mucho que platicar. No lo hemos agotado. Exacto. Bueno, muchas gracias y saludos. Gracias, Lupita. Gracias, Rafa. Sí, cierto, no se me olvida el reconocimiento a nombre de aquí presente. ¿Y si quieres que me encantaría? Sí. Sí. Bueno, pues al nombre de Lupita y con su permiso, Gracias. hacemos el Gracias, reconocimiento Lupita. para Gaby Darbel por la presentación de su obra, El Tercer Piso, el 21 de febrero de 2025. San Luis Potosí, 21 de febrero, atentamente, siempre autónoma por mi patria educaré. Firman Lupita Guadalupe Rivera Sorderas y un servidor. Muchas Gracias. gracias. No, te deja hablar. Ay, gracias. Miren qué taza más bonita. Con mucho cariño. Hermosa, gracias. Gracias a ti por todas las atenciones. Y bueno, quien quiera autógrafos aquí con Gaby. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias. Y